Aleluya. Y vamos a estar puestos de pies ahora. Vamos a leer la palabra del Señor. Vaya conmigo a San Juan capítulo 17. Capítulo 18. San Juan capítulo 18. Aquí vamos a leer 17, pero no, después conté por cambiar 18, pero está ahí mismo. 18, versículo 37 en adelante. Bien, San Juan capítulo 18, versículo 37 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Pueden sentarse. Que Dios añada bendiciones a su santa y bendita palabra. Ya me presentaron en oración y sé que Dios ha escuchado ese poderoso clamor. Hoy voy a dar la parte 1. Voy a hacer la primera parte de este mensaje bajo el título: la Biblia, ¿verdad o mito? ¿Qué es la Biblia? Septiembre es el mes de la Biblia. Pero ¿qué significa la Biblia? ¿Qué es la verdad? Cuando usted lee libros como la Eneida, la Odisea, cuando usted lee a Virgilio y esos escritores romanos, griegos, grecorromanos, se da cuenta de que los escritos de ellos están llenos, totalmente saturados de mitología, de fantasía que estuvo en la mente de un historiador o de un literato y que la escribió. Cuando usted lee la historia de los griegos, usted se confunde, porque los dioses se casan, hay problemas, envidia entre ellos, y otros que son mitad dioses y mitad humanos, como los cíclopes, entre otros. Pero la Biblia, si vamos delimitando qué significa y por qué, si la Biblia es la verdad, ¿cuál es la actitud suya frente a la palabra de Dios? ¿Por qué se usa el término que la Biblia es la palabra infalible de Dios? Cuando usamos el término infalible, estamos diciendo que la Biblia no se equivoca, que es inerrante. Estamos diciendo que la Biblia no tiene errores. Un copista pudo haberse equivocado y pudo haber agregado o haberle quitado algo, pero en esencia
los escritos más antiguos que hay avalan la veracidad. Es verdad que lo que tenemos es copia de copias de copias de copias, pero no es menos cierto que la más antigua que han aparecido, como aquella en el año 1946, parecía una cueva. Ciertamente el Mar Muerto eran exactamente lo que tenemos, y eso debe dar tranquilidad y debe aumentar la fe de aquellos que quizás se están debatiendo entre la verdad, la filosofía o la mitología. Quiero decirle y quiero que entiendan que lo que estoy predicando, cada célula de este diminuto y gordo cuerpo lo siente. Lo que estoy predicando, cada hueso de mi cuerpo lo siente. La Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando decimos que la Biblia es la palabra inspirada, la palabra inspiración se ha convertido en algo muy común, de manera tal que cualquiera dice: cuando yo escribí esa canción me inspiré en mi esposa, cuando yo di ese jonrón me inspiré en tal cosa, cuando ganamos el partido estamos inspirados. Los expertos en deporte no nos daban ninguna garantía, no teníamos muchas estrellas. Entonces ya hemos leído tanto, hemos escuchado tanto la palabra inspiración, que cuando se dice que la Biblia es la palabra inspirada, como que es un cliché. ¿Sabe usted lo que significa inspiración? Es el soplo de Dios, es el pensamiento de Dios. La Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia. Si usted quiere saber de dónde procede el ser humano, hay más de 7.000 millones de habitantes. Todo comenzó con una familia en el huerto, Adán y Eva. Y los estudios más avanzados, los estudios de un sector de los científicos dicen que el ADN es el mismo. ¿Sabe que hay diferencia genética? Pero que hay tanta similitud, de manera tal que el hecho de que unos sean blancos y otros sean amarillos y otros sean rojos y algunos sean blancos como la leche y otros oscuros como el petróleo, pero la pigmentación de la piel tiene explicación médica. La sangre es roja. Hay el mismo árbol genealógico de donde descendemos. Si usted quiere conocer de biología, la Biblia no es un libro de biología, pero contiene biología, contiene geografía, contiene psicología, contiene superación personal. Es el único libro que nos habla con exactitud del pasado, del presente y del futuro. Es el único libro que dice de dónde viene el ser humano, hacia dónde va, quién es. Si usted dice quién soy yo, de dónde vengo yo, hacia dónde voy yo, la Biblia te dice de dónde tú vienes. La Biblia te dice quién tú eres.
La Biblia te dice para dónde tú vas. Por ejemplo, un filósofo podría preguntarse, pero como decía en un seminario que impartía, este mundo no necesita mucha gente que lo analice y lo estudie. Este mundo necesita gente que trabaje para que cambie este mundo para bien. Los filósofos cuestionan, preguntan, pero el mundo necesita hombres y mujeres que se lancen al terreno, que se lancen a la grada y que traten de introducir una cultura del reino de Dios que está escrita en estas palabras. Amados hermanos y amigos, ¿qué valor le da usted a la Biblia? Hay datos, hay información, pero cuando yo leo la Biblia, yo no estoy leyendo un libro de formación. Cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo un libro de transformación. Porque la Biblia nada más no contiene información, también la Biblia tiene principio de transformación. El más reciente presidente electo de la República Dominicana, el señor Danilo Medina, en su discurso de toma de posesión, decía una y otra vez que era entendido que la educación es la libertad de los pueblos, y era reiterativo y lo repetía y decía que la palabra educación es sinónimo de libertad, y eso es verdad. La educación libera, pero la educación no redime. La educación solo libera, pero la palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo es lo único que redime al ser humano. Necesitamos educación, necesitamos que este mundo sea redimido. Y es bueno que Él pueda. La proclama que posiblemente esté haciendo, pienso hacerle llegar ese mensaje con todo respeto. Sí a la educación, pero a esa ley de la lectura obligatoria en las escuelas públicas, que se ponga en práctica por decreto, que se autorice, porque no solo este país necesita educación, lo necesita redención, y la redención solo se obtiene con la poderosa y asombrosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra del Dios vivo. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en ella, ciertamente tenemos que identificarnos con lo que dijo alguien. Si lee la Biblia, te hace más sabio. Si la practica, te hace santo. Y si la cree, te salva, porque te salva. Aleluya. ¿Cuántas personas al borde del precipicio que no han colapsado emocional y espiritualmente porque las páginas inspiradas de la Biblia han sido su refugio, han sido su fortaleza? Amados hermanos, en este mundo relativista, donde se dice que no existe la verdad, que no existe la verdad absoluta, algunos más minuciosos dicen que existe la verdad en pequeños fragmentos. Por ejemplo, que 3 más 1 es igual a 4, que 2 más 2 son 4. Son pequeñas verdades.
Pero este mundo es relativo, donde el relativismo se ha impuesto, ha vendido la idea de que no existe la verdad, de que no existe. Pero San Juan 17:17, Cristo dice que Él es la verdad. Cristo dice que es la verdad. Y en una ocasión dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está hablando que Él es la verdad. Él es la palabra. Tenemos la palabra escrita. Algunos le llaman que es el pensamiento de Dios impreso, porque cuando alguien oye, se graba un 20%. Cuando alguien oye y ve, se graba un 40%. Cuando alguien oye, ve y también escribe, se graba un 60%. Y cuando alguien ve, oye, escribe y lo enseña, se graba un 80%. Tenemos la palabra de Dios para que no se mantuviera de boca en boca. Si yo le digo algo a Josué y comienza Josué a decirlo, es posible cuando termine donde Ramón Antonio, lo que yo dije en principio haya sido deformado. Podríamos hacer el ejemplo, no lo vamos a hacer, pero podríamos. Imagínense entonces la Biblia solo de boca en boca. Es verdad que la Biblia no tiene un orden sistemático. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia probablemente sea Job. Aún el Nuevo Testamento, Mateo aparece encabezando los evangelios, pero no fue el primero. Marcos se escribió primero que Mateo. Y otro dice que el primero Nuevo Testamento fue Colosenses, otro dice que fue Santiago, el primero. Es verdad, pero yo quiero que ustedes entiendan algunos principios. Hay momentos cuando el orden del sumando no altera el producto. El hecho de que Mateo aparezca primero que otros, eso no le quita de que sea inspirado por Dios. La palabra tan relajada, la palabra que se ha cualquierizado, si se quiere. Entonces, nosotros tenemos una Biblia con 66 libros. Brevemente, no quiero enseñar historia, pero como va a seguir hablando de esto, necesito hacer un breve recorrido histórico, breve. Quien más escribió en el Nuevo Testamento fue Moisés. Escribió los 5 primeros libros en el orden que lo tenemos. El Pentateuco, el libro en 5 tomos. Ahora bien, en el siglo III, dice la tradición que Ptolomeo mandó que ese Viejo Testamento, que eran 24 libros, pero exactamente el mismo que tenemos, del 39, solo que ellos lo han dividido, como nosotros hoy lo tenemos. Ptolomeo, un emperador griego, dijo: yo quiero que se escriba en griego. Otros lo atribuyen a Alejandro Magno, pero los estudiosos más serios, eruditos, dicen que Ptolomeo mandó a escribirlo, a traducirlo. Y por primera vez, aquel Viejo Testamento escrito en 2 idiomas, el viejo, en el hebreo y arameo, en algunas porciones, buscaron 72 sacerdotes
erudito en las escrituras. Y entonces el nombre de 70, Septuaginta, miren ahí, 70, Septuaginta, fue redondeado. Entonces hay 10 millones de habitantes, número redondo. 72 hablan de 70. Ese que tenemos exactamente es. Pero al final del último siglo antes de Cristo, algunos hicieron traducciones que la iglesia romana llama deuterocanónico y nosotros apócrifo, pero son lo mismo. Las Biblias terminan de escribirse en el año 100, 95 a 100, posiblemente con Juan en el Apocalipsis. Los críticos dicen que la iglesia y el emperador romano lo acomodaron, pero no fue así. En el año 370, otros dicen el 375, la mayoría de las versiones dicen en el 370, se hizo el canon bíblico completo que hoy tenemos. Es decir, lo del Nuevo Testamento se organizaron en esa fecha, pero tenían que cumplir con ciertos requisitos, canon, vara de medir, y esto llenaba los requisitos. No fue así a lo loco. Durante mucho tiempo la iglesia mantuvo los libros que nosotros tenemos. Y en el año 1454, lo que muchos llaman un salto científico al desarrollo, el primer libro impreso fue la Biblia en Alemania, 1454, en Wittenberg. ¡Qué bendición! Es una casualidad. Luego, en el año 1546, 1545, en el Concilio de Trento, la iglesia romana añadió los libros que tienen de más. Oiga, pasó más de 1500 años por este libro. Muchas personas perdieron la vida. Por este libro, muchas personas, muchas mujeres quedaron viudas, madres sin hijos, quedaron huérfanos. Y hay mucha gente que hoy son irrespetuosos con la palabra de Dios. No puedo dejar de mencionar lo que ocurrió con Mary Jones o María Jones. Mary Jones, a final del siglo XVIII, una joven campesina. Su papá era pobre, su mamá también. Ella iba a una iglesia. En esos tiempos, solo algunas gente adinerada tenían Biblia. Si yo pregunto, levanten la mano los que tienen jóvenes. Levanten las manos los que tienen un Ferrari aquí. Ni siquiera todos los ricos. Yo sé que algunos me contestaron, yo no lo tengo, pero lo tendré. Están llamando lo que no es
como si fuera. La Biblia solo la tenían algunas personas. Y las iglesias que tenían Biblia era como comprarse un solar. La amarraban con cadena. Era así. Porque se la robaban. Y era una reliquia. Y Mary Jones, una muchacha galesa de Gales, en Inglaterra, ella iba a una mujer rica y le pedía permiso para leer la Biblia. Aprendió a leer para leer la Biblia. Y entonces investigó que de tiempo en tiempo se vendían Biblias. Trabajó 6 años. No se compró un vestido. Andaba descalza. Descalza ella iba a una iglesia que le quedaba a 3 kilómetros de donde vivía. Hoy hay mucha gente ñoña. O hay mucha gente, no, yo no voy para ese Campo Blanco porque me queda lejos. No, que yo no me convierto por esto. Oiga, hay que dejarse esa ñoñería. Hoy tenemos carros, hoy tenemos medios de transportación, pero muchos hermanos, Mary Jones se iba caminando descalza porque era pobre y los pobres no usaban zapatos. Algunos tenían que trabajar para comprárselo y ella se iba caminando a pies y venía a pie. Y hoy hay mucha ñoñería. Hay mucha ñoñería entre mucha gente y tienen que revisarse, porque Jesús dijo que hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguirlo. Tú tienes que negarte. El evangelio es sacrificio. Y mucha gente lo coge muy chabacano. Para muchos el evangelio se ha convertido en un buffet. Cuando tú vas a un buffet, yo tuve un buffet el miércoles, sí, el miércoles de esta semana, y yo dije, esto sí, esto no, yo quiero esto, no quiero aquello. En un buffet no hace eso. Pues muchos quieren coger cosas y dejar cosas. Dice la palabra que el que de los 10 mandamientos, el que viola uno lo violó todo. Así de simple. Jesús habló de cruz. Dice, coge tu cruz y sígueme. Y muchos lo han cogido muy chabacano. Van al culto si les sobra tiempo. Buscan a Dios. Yo pregunto, respondas internamente. ¿Leyó usted la Biblia hoy? ¿Qué tiempo pasó usted en oración delante de la presencia de Dios? Algunos han sacado tiempo para muchas cosas, pero ¿qué tiempo tú has sacado para Dios? Muchos han visto televisión, han entrado al internet, han compartido con la familia, han compartido con los vecinos, han lavado, han planchado, pero ¿qué tiempo han sacado para leer la palabra de Dios? Mary Jones trabajó 6 años ahorrando. Aquí hay gente que han ahorrado y saben lo que significa estar en ahorro. Estar en ahorro para comprarse una casa, ahorrar para comprarse una televisión, ahorrar para comprarse una computadora, ahorrar para comprarle el uniforme a los niños. Hay gente, bueno, quizá aquí en esta iglesia no, pero yo conozco gente que sabe lo duro que decir, tengo que tener un plan de ahorro. A veces pasa donde hay chicharrón y se ve tan precioso y la boca se le hace agua, pero hay ahorro. A veces quisieran ir a un concierto, pero no, es que tengo ahorro para comprar una casa, para pagar un vehículo, para pagar los uniformes.
escolar. Esta muchacha duró no un año, no 2, calcule 6 por 365. ¿Cuánto le daría? Eso es mucho. Trabajó 6 años y cuando ahorró el dinero se enteró que por Búfalo, en un lugar llamado Bala, estaban vendiendo Biblia, y se emocionó. Dios, ya lo tengo completo, y se fue caminando descalza 40 kilómetros. Escúchame, ñoño, escúchame, ñoña. Se fue 40 kilómetros a pie descalza, y cuando llegó allá con el dinero, le dijo: el pastor, se acaban de terminar las Biblias. Y Mary Jones comenzó a llorar, y a llorar. Y dice que el pastor que estaba vendiendo Biblia se sintió tan conmovido, porque esta muchacha fue como si le hubieran dicho: se murió tu mamá, se murió tu papá. Lloraba desconsoladamente. Su mejilla blanca se enrojeció, su delicado rostro fue invadido por las lágrimas que la embargaban. Y entonces el pastor le dijo: está bien, te voy a vender la mía. Y este pastor le compartió la experiencia con otro pastor, y en el año 1804 decidieron formar la Sociedad Bíblica Británica, conocida actualmente como la Sociedad Bíblica Unida, cuyo único objetivo, ellos se propusieron que la Biblia llegara a los últimos rincones del planeta Tierra. La Biblia es verdad, pero parece ser que muchos no lo han entendido. Hay evangélicos que tienen 5 y 10 años, y en esos 5 y 10 años han comprado mucha ropa, mucho perfume, mucho desodorante, pero nunca han sacado dinero para comprar una Biblia. Hay muchos hijos de Dios que han regalado tantas cosas, pero nunca han pensado en hacer un regalo de una Biblia. Gloria a Dios. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Será que ellos creen que la Biblia es fábula y no, como dijo el señor Schaeffer, la verdad verdadera? La Biblia es la verdad verdadera, porque la Biblia es la palabra de Dios. Todo pasa, todo dejará de ser, pero dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Dice que ni una jota dejará de cumplirse, incluso como muestra un botón Isaías 750 años antes de Cristo aproximadamente. El profeta dijo: porque una nación se levantará y será en un solo día. Eso nunca se ha visto, dice él. Y por primera vez en el mundo, el 14 de mayo de 1948, Israel fue constituida como nación. Eso nunca había ocurrido. Israel tenía todo ese tiempo, antes de Cristo alguien lo profetizó. En el año 70 dejó de ser nación, y en el año 1948 la higuera reverdeció, las hojas brotaron, porque la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Y si usted aplica la Biblia, le irá bien. Si usted no escucha la Biblia, dice: el que oye y hace
no solo el que oye, hay que practicar la palabra de Dios. Pueblo maravilloso de Dios, iglesia de Cristo, cada palabra la estoy sintiendo en cada poro de mi cuerpo. Me dirijo humildemente a ustedes como un primero entre iguales para decirle que si ustedes quieren tener mejores hogares, si quieren ser más inteligentes, si quieren tener vida más saludable, si quieren ser más efectivos en esta vida, si quieren ser prósperos de manera integral, entonces retorne a las Escrituras. Gloria a Dios. Para algunos la Biblia es como algo más. Se cumple lo que dice Baltasar. Aquel filósofo dijo que las estrellas son hermosas porque están lejos, pero que si las estrellas estuviesen en la tierra serían comunes porque están entre nosotros. Y parece que es verdad, porque muchas veces yo paso por el monumento y yo ni miro, pero cuando yo ando con alguien que no es de Santiago, hasta me manda a parar. Párate, también tirarle foto al monumento. O sea, como yo vivo aquí, ya es algo común. La Biblia se ha hecho algo común, pero la Biblia no es común. La Biblia es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Algunos mientras están leyendo, están hablando, están conversando, están diciendo cosas. Algunos están, el cuerpo está aquí. Creo que hay una bachata que dice: estoy aquí pero no soy yo. Hay gente que están aquí pero no son ellos. Solo está el cuerpo. Estas palabras yo espero que atraviesen tu espíritu. Es el único libro que ofrece esperanza. ¿Dónde ve el hombre cuando muere? El cuerpo vuelve al polvo, que polvo es. El espíritu vaya a Dios que lo dio, y el alma tiene que comparecer en el juicio. El alma, el asiento de las emociones, de los pensamientos. El espíritu es de Dios, el cuerpo es del polvo, pero el alma Dios nos la dejó a nosotros. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se da cuenta? O sea, la Biblia habla hasta después de la muerte. La Biblia está traducida en 2018 idiomas y dialectos. Usted escuchó bien lo que yo acabo de decir. La Biblia actualmente está traducida en 2018 dialectos y lenguas, parcial o completamente. La Biblia es el libro más traducido, el libro de inglés que más traducción ha recibido. Pues se ha traducido algunas 50 veces. ¿Qué le parece? Y la Biblia se ha traducido. Hay dialectos que no están escritos, y entonces, ¿sabe lo que ha hecho mucha gente? Lo han grabado para que entonces lo escuchen, porque no tiene escritura. ¡Wow! La Biblia sigue siendo el libro de mayor venta en el mundo. Yo creo en la modernidad, y yo creo en que hay que tener la Biblia en los celulares, en la tableta que usted tiene, pero yo creo que hay tradiciones que hay que mantenerla.
Hay jóvenes que a veces no sabemos, y adultos, si están chateando por el celular o están leyendo la Biblia, porque nos engañan. En la iglesia no se puede chatear. En la iglesia no se puede estar hablando por el celular, a menos que no sea una emergencia. Porque está el rey, tú estás frente al rey. Y aparece gente irrespetuosa. Y usted lo ve ahí, y usted no sabe, allá acá. La palabra de Dios es la verdad. Habrán algunas Mary Jones aquí. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? No deje que pase este mes sin comprarse su Biblia. Y si tiene tanto compromiso, no deje que pase este año si Cristo no ha venido, sin que usted se programe para comprarse la Biblia. Hay personas que ya hicieron un hábito y han hecho un hábito tan grande que tienen la Biblia, pero vienen sin ella a la iglesia. No lo traen, la tienen en la casa llena de polvo. Hay una anécdota muy usada. Tengo tantos años escuchándola. No sé hasta qué punto sea verdad. Pero escuché de aquel pastor que fue a visitar a hermana. Porque hermana vinimos a visitarle, y cuando dice el pastor, hermana, se me quedó la Biblia. Y yo, búsquese la suya para leerla. Dice, hermana, pastor, pero usted va a tener que leerla, porque a mí hace más de 3 meses que se me perdieron los lentes y yo no puedo leer sin lentes. Entonces no se preocupe, hermana. Y cuando va la hermana ya con la Biblia, todo empolvado, agarró, le sacudió el polvo, y cuando abrió la Biblia para leerla, ahí estaban los lentes de la hermana. 3 meses sin leer la Biblia. Entonces, usted tiene que leer la Biblia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Oh, gloria a Dios. Salmo 19:5 dice que la palabra es, ¿sabe qué? Lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. Mucha gente está ciego, anda en oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque no están leyendo la palabra de Dios. Si quieres liberarte, si quieres redimirte, vuelve a la senda antigua, vuelve a leer y a releer las escrituras, que es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. El próximo domingo voy a continuar con la segunda parte y vamos a ver cuál es la verdad. Cuando Jesús dice que es la verdad, cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato, vamos a hablar de Poncio Pilato un poco y vamos a desglosar, a desmenuzar esa verdad. Tú eres el rey. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, tú lo dices. Yo para eso he nacido. Yo para eso he venido a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Vamos a analizar 4 preguntas que le hizo Poncio Pilato a Jesús. Y la pregunta y la respuesta retórica de Jesús, que le respondía con otra pregunta. Eso lo vamos a estar desmenuzando en la parte 2 de este tema, la Biblia, verdad o mito. Pero hermano mío, que Dios nos perdone por la indiferencia frente a las escrituras.
Aquí hay gente que debe sentir vergüenza. Dios nos perdone. Yo no le voy a pedir que se hinque un guayo y que se ponga aquí en la cabeza una piedra grande. Yo no le voy a pedir que se escupa los senos, ni que tome una piedra y se dé por el pecho. Pero yo sí creo que tienes que pedirle perdón a Dios por tu actitud, por tu indiferencia frente a su inerrante e infalible palabra de Dios. Incline su rostro. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por permitirme predicar tu palabra.